Hola, buenas. Hoy día vamos a ver un nuevo proceso que tiene que ver con la parte quirúrgica entre lo que significa el pre, durante y postoperatorio, que involucra no solamente el área quirúrgica propiamente tal, sino que también áreas pediátricas, adultos y de todo estilo. Entonces vamos a ver lo que es el proceso quirúrgico que se hizo en conjunto con algunos de nuestros compañeros. El preoperatorio. El preoperatorio es desde el momento en que el cirujano toma la decisión de intervenir al paciente hasta que ingrese a pabellón. Algunos exámenes que son necesarios para la cirugía, como el hemograma, la PCR, ¿cierto? Algunos otros exámenes de sangre que van a ser de acuerdo a la solicitud médica, algunos exámenes de orina, algunos rayos y la PCR COVID. Cuando los pacientes son programados, estos exámenes en general se pueden tomar sin ninguna dificultad, pero cuando la cirugía es de urgencia, esto no puede retrasar la cirugía propiamente tal. Entonces, cuando el médico dice ya que hay que operar, ya sea en forma electiva o de urgencia, tiene que haber una información médica a los padres o a los guardadores, ¿cierto?, del niño en este caso, del procedimiento que se va a realizar. Siempre se tiene que tener un régimen cero o a veces de 6 horas cuando hay una lactancia materna. Tomar algunos exámenes indicados. Siempre tiene que estar el paciente limpio, de hacer un aseo parcial o un baño, retiro de esmaltes o maquillaje y pesar siempre al paciente. Llevar al paciente con vejiga vacía o si son lactantes, bueno, con un pañal que ahí no se puede con vejiga vacía. Siempre con un brazalete de identificación del paciente y algunos, si tuviese alguna alergia, esto es por seguridad del paciente. La instalación de una vía venosa también es una prioridad, o sea, podría irse al pabellón sin esta. Lo que sí, una ficha clínica en la cual haya una anamnesis, un examen físico, los consentimientos informados que deben estar firmados, algunos exámenes de sangre, de orina, ecos o algunos otros. La ficha de enfermería con el ingreso de enfermería completo, registros completos en la hoja de curva y de enfermería, el peso, algunos medicamentos crónicos que podría estar recibiendo el paciente, antibióticos o alguna profilaxis de estos administrados. Y por supuesto la lista de chequeo. Llevar todos estos documentos en bolsas plásticas y algún insumo adicional que a lo mejor el médico puede solicitar, como por ejemplo una férula de Brown, alguna sierra para cortar un yeso. Trasladar al paciente solamente con bata. Trasladar al pabellón en silla de rueda o camilla dependiendo de la situación del paciente. Realizar siempre la trazabilidad de la ficha clínica en el computador. Acompañado siempre por un adulto responsable. Realizar un checklist antes de bajar, ¿cierto?, con todo lo que tiene registrado. En el preoperado se realiza un checklist previo al ingreso al pabellón por la TENS que traslada y quien recibe. Seguimos con el segundo proceso, que es la cirugía propiamente tal. Se realiza en pabellón con un ambiente de tipo controlado, ¿cierto? Siempre se realiza con personal especializado. En este caso es donde se realiza el diagnóstico definitivo, porque muchas veces de nuestros pacientes llegan con observación y cuando ya se opera, ¿cierto? En el protocolo operatorio va el diagnóstico definitivo de qué es lo que encuentran o qué hallazgos tienen durante la cirugía. De acuerdo a este diagnóstico será la evolución del cuadro postoperatorio. Puede salir con algún drenaje o algún otro dispositivo del pabellón. Se registra en ficha clínica el protocolo de operatorio que debe ir firmado por el médico y pasa a una sala de postoperatorio.
El posoperatorio, que sería el tercer proceso, es el tiempo que transcurre post cirugía hasta el alta hospitalaria y se divide en posoperatorio inmediato, que se realiza en el postoperatorio contiguo al pabellón, ¿cierto? Donde pasa por minutos u horas. El inmediato es en la sala del paciente, en el cual nosotros estamos involucrados, y el tardío más de un mes o cuando el paciente se va de alta y vuelve a reingresar. Entonces, en el postoperatorio tenemos que tener varios manejos, como el manejo hemodinámico, ¿cierto? El manejo del dolor del paciente, el manejo de las heridas y algunos drenajes que podría salir, del manejo de medicamentos y los sueros, la parte dietética que habitualmente sale con régimen cero, alguna posición y movilización pertinente a la cirugía, algún examen que el médico solicite, manejo del estado general del paciente, el manejo del familiar, sobre todo sabiendo que nuestros pacientes son pequeños, por lo tanto siempre van acompañados con algún familiar responsable. Manejo administrativo, todo lo que tenga que ver con papeles, ¿cierto? Precauciones estándar y adicionales en relación a la cirugía propiamente tal o alguna patología propiamente del paciente. Manejo de algunas complicaciones y manejo de cualquier otro objetivo que tenga el paciente en ese minuto. El postoperatorio inmediato se realiza en una unidad especializada, terminada la cirugía y siempre es contigua al pabellón, con el objetivo de despertar de la anestesia general, ver si hay anestesia local, regional o sedación del paciente, el manejo del dolor, estabilidad hemodinámica, identificar algunas complicaciones derivadas propias de la cirugía o de la anestesia y la información del médico a los padres. Regulación de temperatura, porque tiene una exposición a bajas temperaturas en el pabellón por la inmovilidad propiamente tal y la administración de algunos fluidos endovenosos y tratamientos. Por lo tanto, mantener abrigado. Evaluación siempre de la conciencia, evaluación de la hemodinámica con control de signos vitales, monitorización de este paciente, evaluar siempre la diuresis y evaluar las heridas operatorias, el tema del dolor, apósito, sangramiento y algunos drenajes. Y por supuesto, seguridad de la cama, que debe estar baja y con barandas arriba y mantener una buena posición. Valoración del postoperatorio inmediato, evaluar y conectar dispositivos como son sondas Foley, vías venosas, sueros u otros, procesos administrativos como son la ficha que debe estar completa, ordenada, leerla y cumplir las indicaciones de tipo médica, prevenir algunas complicaciones propias de la cirugía y del postoperatorio, evaluar procesos propios del paciente. Acá tenemos algunos pacientes que además de su cirugía tienen algunas patologías de base que uno siempre tiene que tenerlas presente. Realizar un plan de enfermería con la valoración de la enfermera e indicaciones de tipo médicas. Entregar al paciente a su unidad una vez cumplido todos estos objetivos. El postoperatorio inmediato. En este nosotros estamos involucrados directamente. Una vez que el paciente despierta, se estabiliza hemodinámicamente, tiene leve o sin dolor y sin complicaciones, se puede trasladar a la sala del cual salió. Si es de riesgo el paciente o no cumple estos requisitos, podría pasar a alguna unidad de tipo crítica. Se trae al paciente en camilla o en su cama a la unidad propiamente en la cual está, trasladar con elementos de protección personal, la ficha clínica completa, ordenada y en bolsa plástica. En el postoperatorio inmediato hay que planificar y ejecutar el plan de enfermería en base a la valoración del paciente e indicaciones médicas. Controlar siempre los signos vitales, acomodarlo y asegurar, ¿cierto? Evaluar la vía venosa,
conectar sueros, drenaje u otro dispositivo que traiga. Evaluar siempre la herida y los apósitos, evaluar diuresis, arreglar la ficha clínica, responder algunas dudas de los padres o acompañantes. En general, los regímenes que tenemos en postoperatorio, tenemos el régimen 0, que es lo bastante habitual, con los cuales el paciente sale, que es nada por boca, ¿cierto? El hídrico, que va a continuar, que es solo agüita o alguna agua con sabor. El líquido, que va a continuar, que es agua con sólidos de fácil digestibilidad. Y el liviano, que es de fácil digestión y siempre todo cocido. Se excluyen alimentos pesados, flatulentos o condimentos o fritos, ¿cierto? Y bueno, cuando es un paciente lactante, es un régimen de tipo lácteo o lactancia materna de acuerdo a la edad del paciente. En relación a las heridas quirúrgicas, la clasificación es limpias, que son heridas que no tienen ningún exudado y no hay un quiebre de la técnica aséptica. Las limpias contaminadas es igual a la anterior, pero estas están muy contiguas a las zonas contaminadas como la parte digestiva, la genital y la urinaria. Las contaminadas, ¿cierto?, están con alguna secreción, algún exudado o hay algún quiebre de la técnica con signos inflamatorios y secreciones. Y la sucia, que tiene ya evidente suciedad en su lecho. En el plan de enfermería de un paciente postoperatorio se tiene que tomar en consideración algunos de los problemas que podrían suscitar, como un paciente que está recién operado, un paciente que tenga dolor, una herida operatoria reciente, paciente con una herida operatoria sangrante, paciente con algún drenaje o varios drenajes, con una hemodinámica inestable, ¿cierto? Paciente puede estar con vómitos o náusea, con una respuesta sensorial disminuida, a lo mejor con un globo vesical, paciente con reposo de tipo digestivo, paciente con riesgos a caídas, aspiraciones, vómitos, sangramientos, deshidratación, autorretiro de drenajes y ahora en este último tiempo paciente con un examen pendiente o un paciente de tipo COVID-19. ¿Ya? El plan de enfermería en general en el segundo día de postoperatorio puede ser también con dolor del paciente, el paciente está operado, febril o subfebril, con temor a deambular, poca actividad, paciente puede estar meteorizado, paciente tiene hambre, paciente tiene náuseas, vómitos y o diarrea, paciente con alguna intolerancia, alguna sonda nasogástrica, paciente con disuria o oliguria, pacientes con riesgo de infecciones por procesos de tipo invasivo y el paciente con algún COVID pendiente o un paciente COVID positivo. Y por supuesto algunos otros riesgos más inherentes a la cirugía o al paciente propiamente tal. Los registros, nuevamente, registrar todas las actividades de enfermería, ya sea planificadas o presentadas de acuerdo a la evolución del paciente, porque estas pueden ir cambiando durante el día y durante los turnos. Muchas gracias por escucharme y ojalá sea de utilidad.